un disparo que cambió la historia, Sarajevo y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un disparo en Sarajevo cambió el curso de la historia para siempre. Lo que parecía un evento aislado desencadenó un conflicto que arrasaría Europa y gran parte del mundo, la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo un solo incidente pudo provocar una guerra tan devastadora? Hoy exploramos este momento fatídico de la historia, profundizando en su contexto, el evento en sí y las consecuencias que dejó para generaciones posteriores. En el año 1914, Europa se encontraba al borde del abismo. La tensión entre naciones había estado aumentando durante décadas, marcada por rivalidades económicas, ambiciones imperiales y el auge del nacionalismo. Estas tensiones se convirtieron en las chispas que encendían discusiones políticas y militares. Europa era un barril de pólvora que necesitaba apenas un soplo para estallar. Por un lado, las grandes potencias estaban atrapadas en una intrincada red de alianzas militares destinadas, al menos en teoría, a mantener la paz. En la práctica, estas alianzas crearon un sistema donde cualquier conflicto local podía transformarse rápidamente en una guerra continental. La Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia, perseguía objetivos comunes, mientras que la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido, buscaba contener los movimientos expansionistas de sus rivales. Además, el nacionalismo estaba en su apogeo, agitando las tensiones internas en regiones claves, como los Balcanes. Aquí, Serbia destacaba como un centro de descontento nacionalista bajo la sombra del Imperio Austrohúngaro. Gran parte de los pueblos balcánicos deseaban la independencia y rechazaban el dominio de Viena. Esta región, conocida como el Caldero de Europa, era un teatro perfecto para que los conflictos locales desencadenaran consecuencias internacionales. A esta mezcla explosiva se sumaba la competencia entre imperios por la supremacía global. Francia, Alemania y el Reino Unido buscaban dominar territorios en África y Asia, lo que exacerbaba la desconfianza mutua. Europa en 1914 no solo era un barril de pólvora en el sentido geográfico, sino uno cargado con las emociones y ambiciones de las potencias más poderosas del mundo. El 28 de junio de 1914, una fecha que pasará a la historia como el inicio de una tragedia mundial, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sophie visitaron Sarajevo, la capital de Bosnia. El evento, aparentemente protocolario, representaba una provocación para los movimientos nacionalistas en los Balcanes. Para muchos serbios, la presencia del archiduque no era un acto de paz, sino una afrenta directa a sus aspiraciones de independencia. Durante la visita, mientras la pareja real atravesaba la ciudad en un vehículo descubierto, un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip logró acercarse lo suficiente para realizar 2 disparos certeros. Miembro del grupo nacionalista serbio La Mano Negra, Princip actuaba bajo el convencimiento de que el asesinato del archiduque liberaría a Bosnia del yugo austrohúngaro. Los disparos fueron mortales. Tanto Francisco Fernando como su esposa Sophie perdieron la vida, dejando en shock a la comunidad internacional. Sin embargo, pocas personas podían prever que aquellos disparos, más allá de su impacto inmediato, se convertirían en el detonante de una de las más grandes tragedias de la humanidad. El asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría desató una serie de eventos que parecían inevitables en retrospectiva. Lo que siguió fue una diplomacia fallida y decisiones que encendieron las tensiones latentes. Austria-Hungría, respaldada por su aliado Alemania, decidió actuar de manera contundente y lanzó un ultimátum severo a Serbia. Pese a que Serbia aceptó la mayoría de las condiciones, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Con ello, el complejo sistema de alianzas comenzó a ponerse en marcha. En respuesta,
Rusia, tradicional aliada de Serbia, movilizó sus tropas en defensa de su pequeño aliado balcánico. Alemania, al considerarse amenazada tanto por Rusia como por su aliado Francia, lanzó su propio ultimátum y declaró la guerra a ambas naciones. Poco después, las tropas alemanas invadieron Bélgica como parte de un plan estratégico para atacar Francia rápidamente. Esta invasión llevó al Reino Unido, garante de la neutralidad belga, a unirse al conflicto. En cuestión de semanas, un evento local se había transformado en una guerra mundial. Lo que comenzó como una breve expectativa de una guerra para la Navidad se prolongó durante 4 años, dejando cicatrices profundas en Europa y el mundo. Más de 70 millones de soldados fueron movilizados, y la guerra marcó un hito en el uso de tecnología militar. Trincheras, gases químicos y artillería pesada transformaron los campos de batalla en auténticos infiernos. La Primera Guerra Mundial fue en esencia una guerra de desgaste, donde las vidas humanas se sacrificaban en masa por ínfimos avances en el terreno. En la batalla del Somme, por ejemplo, se perdieron más de 1 millón de vidas por una franja de apenas unos kilómetros. La guerra de trincheras se convirtió en un símbolo brutal de esta contienda, con soldados viviendo bajo condiciones deplorables, rodeados de muerte y destrucción. Además del impacto humano, la Primera Guerra Mundial dejó devastadas economías nacionales y transformó paisajes enteros. Desde Europa Occidental hasta el Medio Oriente, las fronteras políticas cambiaron, mientras que antiguas dinastías como los Habsburgo, los Romanov y los Hohenzollern se desmoronaron. El impacto de la Primera Guerra Mundial fue tan profundo que más de un siglo después todavía intentamos entender sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Se ha debatido durante décadas si el conflicto pudo haberse evitado. ¿Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el verdadero motor de la guerra? ¿O fue simplemente el catalizador de un conflicto que ya estaba destinado a estallar? Al reflexionar sobre aquel fatídico día en Sarajevo, nos queda la inquietante lección de cómo a veces los eventos más pequeños pueden desencadenar las tragedias más grandes. Las tensiones acumuladas en Europa, las alianzas estratégicas y la falta de diplomacia efectiva convirtieron un asesinato en el detonante de un enfrentamiento mundial. Desde entonces, el 28 de junio de 1914 se ha convertido en un recordatorio de las consecuencias imprevistas de los actos individuales en un escenario global. El disparo de Gavrilo Princip no solo cambió el destino de las naciones involucradas, sino que transformó por completo el rumbo de la historia contemporánea. La Primera Guerra Mundial dejó un legado de destrucción, pero también de lecciones históricas. Nos invita a reflexionar sobre cómo manejar conflictos, prevenir escaladas y valorar las herramientas de la diplomacia. Para los apasionados de la historia, este capítulo es un testimonio vivo de cómo los errores de cálculo, los orgullos nacionales y las políticas de alianzas pueden llevar al colapso. Un disparo, una chispa. Eso fue suficiente para incendiar Europa y con ello el mundo. Aquel fatídico día en Sarajevo nos recuerda que, en la historia, incluso los detalles más pequeños pueden tener consecuencias inmensurables. A lo largo del tiempo, la combinación de decisión humana e incertidumbre sigue moldeando nuestro mundo, y por eso, recordar aquellos actos es más importante que nunca. Este es el legado de 1914, un momento que marcó no solo el inicio de la Primera Guerra Mundial, sino también una nueva era de relaciones internacionales. Un momento que marcó no solo el inicio de la Primera Guerra Mundial, sino también una nueva era de relaciones internacionales. Dale a like y suscríbete si te ha gustado este contenido. ¡Hasta la próxima!